¿Te ha pasado que te miras al espejo y sientes que tu cuerpo ha cambiado las reglas de juego, pero sin avisarte? Me refiero a que comes lo mismo que hace 10 años, pero ahora te engorda y antes no lo hacía. O haces el mismo ejercicio que hacías antes y que te ponía en forma, pero ahora lo que haces es lesionarte o te deja agotado, agotada varios días. Y la sensación de fondo es siempre la misma, una sensación de frustración. Muchos médicos lo que te dirán es que esto es la edad y acostúmbrate. Pero te voy a decir algo distinto. No estás roto, simplemente estás usando el manual de instrucciones equivocados. Por eso te voy a explicar desde la medicina por qué intentar vivir siempre la misma estación biológica puede acabar provocando inflamación crónica de bajo grado en tu cuerpo. Y también te explicaré qué cambios suelen tener sentido a partir de los 45, 50 años para que el cuerpo vuelva a responder. Déjame contarte en primer lugar un caso que es muy habitual en la consulta. Le vamos a llamar Javier. Tiene 56 años y mientras habla al médico se frota las rodillas sin darse cuenta. Es un gesto pequeño, pero es muy revelador. ¿Qué es lo que le comenta al médico? Pues le dice, mira, entreno como cuando tenía 30 años, estoy preparando media maratón, quiero quitarme esta barriga, pero el problema es que cada vez me noto más hinchado, duermo peor y estas rodillas que no me deja vivir. En realidad, ¿cuál es el verdadero problema de Javier? Pues el problema está en su cabeza, porque pensaba, me falta disciplina, me estoy volviendo blando, tengo que esforzarme más. Y este precisamente es el error más frecuente. El problema de Javier no era la edad en sí, en realidad era algo muy frecuente, pero poco explicado. Sería un desajuste estacional metabólico. Lo de estacional es una metáfora que ahora voy a explicar. Déjame que use una imagen sencilla para que podamos entenderlo. Imagina que tu metabolismo tiene estaciones, como los años, como el año. Durante los primeros 30 o 40 años de la vida, el cuerpo funciona como si estuviera primero en primavera y luego en un verano biológicos. Hay niveles más altos de testosterona, de hormona del crecimiento y una mejor sensibilidad a la insulina. Eso se traduce en una mejor recuperación muscular y una mayor tolerancia al error. ¿A qué me refiero con esto? Pues que podías dormir poco, comer regular, incluso mal, entrenar muy duro y el cuerpo en general se adaptaba, es decir, que te recuperabas bien. Ahora bien, a partir de los 45 o 50 años la prioridad biológica cambia. No desaparece la capacidad de mejorar, pero el cuerpo empieza a priorizar la conservación, la eficiencia y el mantenimiento. Entra en su otoño biológico. ¿Qué significa esto de otoño biológico? Pues que hay menos tolerancia al impacto, pero más eficiencia si sabes cómo trabajarlo. Y cuidado, repito que cuando hablo de estaciones, esto es una metáfora pedagógica para explicar estos cambios reales en la recuperación, en las hormonas y en el metabolismo en las diferentes edades. Esto no es una clasificación médica literal, es algo para entendernos. Y estos cambios no ocurren en todas las personas al mismo tiempo ni con la misma intensidad. ¿De qué dependerá esto? Pues dependerá de la genética de la persona, de su estilo de vida y su salud que ha tenido previamente. El problema aparece cuando seguimos comiendo, entrenando y forzándonos como si esta etapa no hubiera cambiado, como si no hubiéramos cambiado de estación. Y cuando se fuerza una cosecha fuera de temporada, lo que ocurre no es progreso, lo que ocurre es desgaste. Y esto es exactamente lo que le estaba ocurriendo a Javier, el caso que estamos explicando. En el caso concreto de Javier, las analíticas mostraban signos compatibles con un exceso de estrés fisiológico. Por ejemplo, tenía cortisol elevado, una testosterona baja para su situación particular, pero esto es algo que también se ve influido por el sueño, la grasa visceral, la carga de entrenamiento y otros factores. Esto no significa que a todo el mundo le ocurra lo mismo, ni que haya que medir hormonas de estas de forma rutinaria, no es eso. Es simplemente en esta situación particular para explicarlo. En muchos casos estos cambios mejoran simplemente ajustando el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Aquí el mensaje y lo importante es entender esto, que Javier no estaba quemando grasa. No estaba quemando grasa. Su cuerpo había activado una respuesta de conservación de energía. Es decir, retenía líquido
se inflamaba, dormía peor y protegía sus articulaciones. ¿Esto por qué? No era porque estuviera fallando, sino porque estaba recibiendo una señal constante de estrés sin la recuperación suficiente. Es decir, no era falta de voluntad, era la fisiología normal en su edad. Para que entendamos esto, piénsalo como un agricultor. Un agricultor inexperto intenta arar, sembrar y exprimir la tierra con la misma intensidad todos los días del año. El resultado, si hace eso, es que el suelo acaba roto, agotado. En cambio, un agricultor experto sabe que cada estación tiene su estrategia y sabe que en primavera y verano el suelo tolera más carga. En cambio, en otoño, si sigues arando con violencia, rompes su estructura, rompes la estructura de este suelo. En el caso de tu cuerpo, sigue exactamente esta misma lógica. Por ejemplo, a los 20, 30 años toleras mejor el impacto, los excesos o los errores, lo que he comentado al principio. Pero con el tiempo, sobre todo si hay dolor, si hay sobrepeso o si hay lesiones previas, esta tolerancia empieza a disminuir. Y entonces seguir arando con violencia, como el agricultor inexperto, no te hace más fuerte, lo que hace es romperte. Javier estaba arando en otoño como si todavía fuera verano. Y el otoño no es decadencia, es una etapa distinta en la que el cuerpo responde mejor a menos estímulo si este estímulo es el adecuado. Entonces, ¿cuál es la solución médica? Me refiero a qué suele tener más sentido a partir de esta etapa, en este otoño. Pues no se trata de hacer menos por resignación, lo que se trata es de hacerlo mejor. En primer lugar, la protección muscular. Esta es la prioridad número 1. Aquí la investigación es clara, que a partir de los 50 años la pérdida de masa muscular, lo que llamamos sarcopenia, es uno de los mayores predictores de fragilidad, de caídas y de pérdida de autonomía. Ya he hecho varios vídeos sobre el tema. En este caso el músculo no es estética, no es para estar guapos, es que es tu seguro de vida metabólico y físico. Es equilibrio, es metabolismo, es protección frente a las caídas y es autonomía para la persona. Por eso a partir de los 50 años y sobre todo los 60 el objetivo ya no es solo cansarse con el ejercicio, sino conservar y construir el músculo. Por ejemplo, cambiar 3 días de correr por 2 días de sentadillas o de dominadas o de peso muerto, aunque sea con poco peso, pues esto puede ser muy útil. En segundo lugar, la gestión de la inflamación. El ejercicio aeróbico en realidad sigue siendo saludable y necesario, es recomendable, muy recomendable. El problema no es el cardio en sí, sino el exceso de intensidad o de volumen de este ejercicio sin recuperación, sobre todo si ya hay dolor, estrés alto o mal descanso. Las articulaciones, conforme avanza en edad o por el desuso, pues toleran peor el impacto repetido. La tensión controlada suele ser una aliada mucho más segura. Por ejemplo, si corres 10 kilómetros y tardas 4 días o 5 en recuperarte, el problema no es la edad, es que este estímulo es excesivo para tu edad y para tu situación actual. Es decir, hay que adaptarse, hay que adaptarlo. En tercer lugar, la flexibilidad metabólica. Si tienes menos músculo y en general más grasa visceral, el cuerpo desarrolla mayor resistencia a la insulina. Esto lo hemos dicho muchas veces. Esto no significa que todos desarrollen diabetes, pero sí que el cuerpo gestiona peor los picos de glucosa. Lo que antes se toleraba con facilidad, pues ahora cada vez cuesta más. Aquí no suele funcionar la restricción agresiva en alimentos. No, lo que funciona mejor es la densidad nutricional, el descanso y un entrenamiento que esté bien ajustado. Por ejemplo, desayunar proteína en lugar de solo carbohidratos puede cambiar tu energía durante toda la mañana. No me repito porque esto en otros vídeos lo he ido explicando, la importancia de repartir la proteína. Todo esto, por supuesto, hay que adaptarlo a cada persona, sobre todo si hay enfermedades previas o estás tomando medicación. Es decir, que si tienes dudas sobre tu caso concreto, pues lo sensato es consultarlo con tu médico, tu enfermera o con tu fisioterapeuta. Así que si tienes más de 45 o 50 años, pues deja de pelear contra tu estación biológica, contra tu otoño. El objetivo del otoño no es volver a ser quien eras en verano. No, aquí el objetivo es ser más fuerte, más funcional y más eficiente, pero en esta nueva etapa de la vida, en este otoño que empieza. Y esto se ve mucho. Cuando Javier dejó de castigarse y cambió de estrategia, su cuerpo volvió a responder.
Una microacción que puedes hacer, si quieres, es cambia 2 días que hagas de cardio largo, si es que lo haces, o de impacto repetido, por 15 minutos de ejercicios de fuerza lentos y controlados. Dale a tu cuerpo estructura y no le des desgaste. Consulta con tu médico, con tu enfermera, fisioterapeuta. Y si quieres saber sobre la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular con la edad, y cómo la alimentación y el ejercicio ayudan en este otoño de la vida, pues te dejo aquí la lista de vídeos en los que hablo sobre este tema. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.